Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Inflación. Esta es una palabra que hemos escuchado muchas veces. ¿Pero qué significa? La inflación es el aumento sostenido en el nivel general de los precios. ¿Qué significa esto? Bueno, que a lo largo del tiempo los precios en general van a tender a subir. Puede ser así, o puede tener un comportamiento un poco más errático, pero en general, casi todas las cosas que tú conoces han subido de precio a lo largo de tu vida. Hay muchos factores que influyen para que un precio aumente. ¿Cómo cuáles? Bueno, el simple hecho de que la población aumente genera necesidades y nuevas competencias. Si hay más población, se requieren más bienes, la demanda aumenta y eso hace que el precio aumente, como vimos anteriormente. También hace que la gente que está produciendo cosas compita con nuevos rivales por el mercado de consumidores, pero también por el mercado de los insumos o factores de producción. Entonces, como hay rivalidad, unos y otros están dispuestos a pagar más dinero para asegurarse esos bienes. Hay pocas cosas que se mantienen constantes en precio durante mucho tiempo, pero lo que a nosotros nos interesa es considerar cómo estos precios van aumentando. Al inicio del video, escuchaste una canción que habla sobre una época muy distinta a la nuestra. Normalmente en clase les pregunto, cuando eras niño, ¿qué tanto te podías comprar con 10 o 20 pesos? Haz ese ejercicio. Piensa en lo que solías comprar cuando eras niño, probablemente con 10 o 20 pesos, y analiza cuánto cuesta hoy en día. Y entonces verás cómo eres víctima o partícipe de la inflación. ¿Cómo se calcula la inflación? Bueno, para calcular la inflación utilizamos algo que se llama INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y este índice lo que hace es analizar un conjunto de bienes genéricos y analizar cómo están cambiando en diferentes poblaciones del país en un periodo determinado. Se hace cada mes. Entonces, por ejemplo, uno de los genéricos es la leche. Si tú has comprado leche o sueles ir al súper con frecuencia, sabes que hay muchos tipos de leche. Deslactosada, descremada, semidescremada, light, deslactosada light para mayores de 40, etcétera, etcétera, etcétera. Y además en diferentes presentaciones. En bote de cartón, en polvo, para bebés, etcétera, etcétera, etcétera también. Entonces, cuando haces un ponderado de todas esas leches, ves cuánto aumentó de precio en general en el país. Y así como con ese bien, se hace aproximadamente con 300 bienes y servicios. Y se establece cuánto cambiaron los precios en el mes que se está analizando. ¿Para qué sirve saber la inflación? Bueno, identificar el alza de los precios permite que una persona pueda evaluar opciones de negocio o de riesgo y tomar mejores decisiones, ya sea un individuo, una empresa o un gobierno. Es decir, si yo sé más o menos cuánto puedo esperar que aumenten los precios, normalmente la expectativa del gobierno es entre 3 y 5% anual, aunque puede variar, entonces tú sabrás si conviene obtener créditos que estén por encima o por debajo de esa inflación, o qué tanto puede cambiar la demanda de un bien o servicio en función de estos precios. No hay que confundirse. Hay veces que los precios suben por una causa en particular, pero vuelven a bajar. Puede ser una cuestión de estacionalidad, pueden ser eventos muy particulares, pero eso no es inflación. La inflación es el aumento paulatino de estos precios, que además es más o menos constante. Ojo, no todos los precios suben todo el tiempo. Hay muchos factores que pueden influir en que los precios suban o bajen. Por ejemplo,
Si tenemos una crisis, es probable que los precios bajen por un tiempo determinado, porque hay muy pocas personas comprando esos bienes o servicios. Pero a la larga, el precio continuará aumentando. También es posible que algunos precios bajen porque la demanda de estos productos se sigue reduciendo considerablemente. Hoy en día nadie compra televisiones, dado que hay un apagón analógico y estamos usando pantallas de tipo digital y todas son planas y además son más eficientes, abarcan menos espacio, etc. Si analizamos otras cosas que no se utilizan, puedes considerar, por ejemplo, herraduras para caballos, que antes eran algo común y ahora son muy poco frecuentes, o sombreros de copa, o guantes para vestir, etc. Bienes que hoy en día ya casi no se compran, como los cassettes, los acetatos, los discos de 3,5, las impresoras de matriz de puntos, etc. Entonces, analizar la inflación es muy interesante. Es conveniente que tú analices cómo han cambiado las cosas. Ponemos una imagen de una calculadora de inflación y te mostraremos una herramienta que utiliza el gobierno para hacerlo. Nada más para terminar, te diremos que, por ejemplo, si tienes un bien y este bien vale 100 pesos y la inflación del año es 3.5%, este bien, exactamente el mismo bien, al final del año valdrá 103.5 pesos. Y si la inflación del siguiente año es del 10%, entonces este bien aumentará el 10%, será 10,35 sería el incremento, entonces sería 113.85. Entonces, en rigor, el comportamiento de la inflación es muy similar al del interés. Por eso, aumentos pequeños de inflación en el efecto acumulado se pueden volver muy grandes. Continuamos.